Con la psicología, también, por ejemplo, claro, la psicología teórica les va a dar soporte, ¿no? Ahí está la psicología clínica. ¿Dónde encontramos a los psicólogos clínicos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Dónde los encontramos? En los consultorios, ¿no? Claro. Son los psicólogos que se encargan de qué? De hacer un diagnóstico como también de realizar el tratamiento psicoterapéutico. Son psicólogos clínicos. La psicología educativa, a ver, la desarrolla el psicólogo que está en el ámbito escolar, ¿sí o no? Promoviendo qué cosa? Que la enseñanza y el aprendizaje sean efectivos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Un psicólogo educativo tendrá consultorio dentro del colegio. ¿Qué dices tú? Un psicólogo educativo realizará, por ejemplo, terapias dentro del colegio. Cuidado. Sí, No, 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 no. Cuidado, cuidado. Los psicólogos educativos, ¿sí? No dan terapias dentro del colegio, porque el colegio no es un centro terapéutico. Mucho cuidado. Los, los psicólogos educativos pueden detectar problemas y los derivan, ¿de acuerdo? A consultorios externos, por ejemplo. El psicólogo educativo tiene que trabajar mucho la parte relacionada, por ejemplo, con, digámoslo así, ¿no? Las, las campañas, por ejemplo, que puedan de alguna manera contener o también evitar, por ejemplo, qué cosa, ¿no? Una serie de fenómenos que van a ser obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, hacen campañas preventivas de bullying, de orientación vocacional profesional, por ejemplo, también pueden hacer talleres de convivencia adecuada, resolución adecuada de conflictos, ¿no? Pueden también, por ejemplo, ¿qué cosa? Orientar la tutoría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es la psicología, ¿qué cosa? Educativa, ¿no? La psicología organizacional, ya lo hemos dicho, ¿no? Es la psicología, por ejemplo, que trata de optimizar el rendimiento, ¿qué cosa? El rendimiento laboral de quién? Del del trabajador, ¿no? ¿De acuerdo? La psicología forense. ¿Qué estudia la psicología forense? A ver, ¿alguien sabe? La psicología forense que estudia, por ejemplo, el perfil del delincuente, ¿verdad? Para poder, ¿qué cosa? Para poder resolver, por ejemplo, casos, ¿no? Me pregunta Gabriela, profe, ¿y la dislexia quién lo trata? Bueno, eso puede ser un psicólogo clínico, pero que sea especialista en terapias del lenguaje, por ejemplo, ¿no? En terapias del lenguaje o de lectoescritura, ¿de acuerdo? Ahora, un psicólogo educativo también puede realizar qué cosa, esa terapia si es que es un especialista en ella, ¿de acuerdo? Las especializaciones las desarrolla pues ya un psicólogo egresado que también puede qué cosa optar por esos cursos, ¿de acuerdo? Que son posteriores a su formación profesional. Claro, Mayli, la mente del criminal, por ejemplo, la desarrolla quién, la estudia quién, el psicólogo forense, ¿no? ¿Ya? La psicología penal, que no es lo mismo que la psicología jurídica, ¿ya? Ahí han salido juntas, por favor, disculpa, son cosas distintas. La psicología penal, ¿qué estudia? ¿Cómo se hace posible la readaptación social de quién? Del preso, que está purgando condena y que va a salir a la sociedad, ¿no? Es decir, el psicólogo penal ¿a qué está aportando? A una adecuada resocialización, ¿no? La psicología jurídica, bueno, la psicología jurídica se encarga de poder dar qué cosa, un escrutinio o, digámoslo así, ¿no? Un estudio psicológico profesional para un caso que está siendo judicializado. Y así de esa manera pueda qué cosa, también resolverse, ¿no? Adecuadamente dicho juicio. ¿De acuerdo? Gareca, por ejemplo, se sabe, para la selección pidió un psicólogo deportivo, que en todo caso, por ejemplo, infundiera el espíritu de qué, de colectivo, de cuerpo, ¿sí o no? Y que también, por supuesto, se entienda el nivel de profesionalización que merece quién, el jugador peruano, y que antes no lo tenía, ¿de acuerdo? Ahí está también qué cosa, la psicología deportiva, ¿de acuerdo? Está la psicología política que se encarga de dar asesoramiento, ¿no? ¿Asesoramiento a quién? Por ejemplo, al personaje político y que éste tenga qué cosa, una adecuada aceptación. Está la psicología publicitaria. Esta se encarga, por ejemplo, de promover campañas de publicidad y ver cómo puede promoverse el consumo, por ejemplo, de un producto. Está la psicología ergonómica, ¿ya? La psicología ergonómica que estudia, ¿alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado de la psicología ergonómica? ¿Mm? Claro, Enrique, no, no es marketing, porque el marketing lo que estudia qué cosas son las estrategias para poder implementar toda una campaña de qué, de marketing. El psicólogo publicitario más bien está antes que la persona, por ejemplo, especialista en marketing, que le va a dar sustento a cómo debe de hacer su campaña. Claro, muy bien, Alonso.
La ergonomía tiene que ver con la comodidad, así es, y los psicólogos ergonómicos lo que hacen, ¿qué cosa es? Por ejemplo, dar un criterio psicológico para que se puedan elaborar, por ejemplo, prótesis, para que se puedan elaborar, por ejemplo, instrumentos que promuevan, ¿qué cosa? No sé, muchos aspectos psicológicos favorables. Por ejemplo, si vemos los juguetes de Fisher-Price, ¿sí? Estos juguetes de Fisher-Price obedecen a ciertas características para su uso, ¿no? Son dirigidos para ciertas edades. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Y luego también en estas cajitas de los juguetes de Fisher-Price se observa claramente qué es lo que promueven en el niño o en el infante que los va a emplear, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está la psicología ergonómica, ¿no? Y bueno, la psicología comunitaria la desarrollan los psicólogos que están en contacto con la comunidad y que ayudan a que ésta se organice de tal manera que pueda, ¿qué cosa? Por ejemplo, ella misma resolver sus problemas, ¿no? Organizarse de tal manera que puede también, ¿qué cosa? Por ejemplo, salir adelante con respecto a qué? A problemas comunes, ¿de acuerdo? Necesitamos muchos psicólogos comunitarios. Lamentablemente nuestro país no les da importancia. ¿Te imaginas que existe un psicólogo comunitario por manzana en cada comunidad? ¿Ah? Y que en todo caso, por ejemplo, ellos empleen todos sus conocimientos para poder volver conscientes a las personas de que su barrio tienen que cuidarlo, de que también, por ejemplo, su barrio tiene que también, por supuesto, ¿no? Ser limpio, ser de buenas costumbres, integrarlos, velar por su salud psicológica, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Orientar a las parejas que están muy proclives a la violencia, o también inclusive informar, ¿no? Informar, ¿no? ¿Verdad? Al centro de salud psicológica respectiva, el tratamiento de ciertas personas, ¿sí o no? ¿Ah? Pero lamentablemente nuestra sociedad no les da importancia, ¿no? Lamentablemente somos un país que también producto del COVID-19 estamos recién dándonos cuenta, ¿no? De las implicancias de nuestra falta de organización. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo ok? ¿Hay alguna consulta? Profesor, Dime, ¿podría hija. dar ejemplo de psicología penal y psicología jurídica, por favor? Ya, listo. La psicología penal la desarrolla el psicólogo que está, por ejemplo, en un penal. En el Castro Castro, por ejemplo, suponte, ¿no? Ese psicólogo está, ¿qué cosa? Tratando de que los presos ahí, que están purgando condena, entiendan, sí o no, que no pueden, por ejemplo, delinquir, que no pueden ir en contra de las normas. Advierten problemas psicológicos en ellos y les dan qué cosa, cierto tratamiento, como para que cuando, por ejemplo, estén prestos a salir o dentro de la misma cárcel purgando condena, sí o no, presenten comportamientos más adecuados para la sociedad, más aceptados en la sociedad. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ese es el psicólogo penal. El psicólogo jurídico, en cambio, es aquel que es solicitado por el juez, por el fiscal o por un abogado, ¿sí o no? Para que pueda, ¿qué cosa? Aclarar un caso judicializado. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí como fiscal decir, por ejemplo, que al señor juez que se solicite el peritaje de un psicólogo clínico que ayude a dilucidar si la persona que está siendo acusada por mi persona realmente es una persona demente, ¿sí o no? Porque resultó decir que era demente y que estaba, ¿qué cosa? No en su sano juicio cuando cometió, ¿qué cosa? Una falta. Entonces yo pido un peritaje. Ahí va quién? El psicólogo jurídico. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Y la psicología ergonómica tendría que ver con contrarrestar de cierta manera el estrés? Claro, es que también, es que, perdón, no solamente es el estrés, si es que hablamos de la comodidad, ¿no? Que en todo caso el cuerpo requiere cuando, por ejemplo, tiene cierta postura muy prolongada, como por ejemplo estar sentado. Los psicólogos ergonómicos lo que hacen es estudiar, por ejemplo, cómo es, o recomiendan, perdón, cómo elaborar, ¿no? Instrumentos que puedan facilitar como también promover, ¿no? Repercusiones psicológicas en el sujeto que las emplea. Por ejemplo, hablar de prótesis. Sabemos que las prótesis tienen que ser qué cosa, de alguna manera muy, digámoslo así, ¿no? Fidedignas a un miembro que se ha cortado, que se ha perdido, que se ha mutilado, ¿de acuerdo? Como para que esa persona que ya no tiene ese miembro, sí o no, pueda también qué cosa, ostentar una prótesis que no le genere incomodidad y que más bien al contrario le genere qué cosa, una adecuada interacción con quienes, con otras personas, ¿se entiende? Puse el ejemplo de los juguetes Fisher Price, ¿no? Hay juguetes dentro de esta gama de marcas, ¿no? De juguetes para niños, que tienen qué cosa, por ejemplo, una serie de repercusiones psicológicas apropiadas en un niño, ¿no? Me recuerdo que a mi hijo le compré una vez unos tambores, donde él los golpeaba y salían luces y sonidos, ¿de acuerdo? Luego entendí de que estos tambores habían sido diseñados para poder promover qué cosa, ¿no? La sensación y la percepción y que sea mucho más rápida, por ejemplo, en el infante, ¿de acuerdo?
Y también sus reacciones circulares, ¿no? Que según Piaget, por ejemplo, promueven que haya, ¿qué cosa? Una mayor sinapsis nerviosa, ¿no? A nivel de todas sus neuronas, por ejemplo, de su sistema nervioso periférico, ¿ves? Esos juguetes que tienen esa clase de características promueven todo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Los psicólogos que se encargan de poder entonces explicar y darle fundamento a esto son, ¿qué cosa? Los psicólogos ergonómicos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya está. Si has visto, por ejemplo, cómo son las piezas de estos juguetes, por ejemplo, para infantes, ¿cómo son? Bastante gruesitas, ¿no? No son finitas ni mucho menos afiladas, ¿no? 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 ¿Tú has visto los juguetes de tu hermanito cómo son? De filos romos, ¿no? No tienen en realidad, ¿qué cosa? Una aspereza, ni tampoco son afilados, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y es como para que el bebé, sí o no, que todavía no tiene movimientos de precisión, pueda operar con esos objetos sin el mayor peligro del caso. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar de los métodos de la psicología, ¿ya? ¿Ya? Vemos ahí en las figuras, por ejemplo, lo que la psicología nos sugiere como métodos de estudio, ¿no? Por ejemplo, advertir esta mancha, ¿no? Esta mancha, por ejemplo, la advierte ¿quién? El test de Rorschach, ¿no? Que es el método psicométrico. ¿Ah? Aquí hablamos del método experimental en animales, mira, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, las ratas de Skinner, ¿no? ¿De acuerdo? Laboratorio, mira. ¿Mm? Laboratorio. Estudio clínico también, ¿no? La psicología tiene también, pues, entonces, ¿qué cosa? Diversos métodos que los vamos a ver a continuación, ¿ya? A ver. Antes que nada, tenemos que saber en qué consiste el método científico, ¿ya? El método científico, primero, tiene que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con la observación de los hechos, ¿sí? Esa observación de los hechos hace posible que luego planteemos problemas. Problemas a manera de preguntas que luego tendrán, ¿qué cosa? Posibles hipótesis de respuesta, ¿de acuerdo? En la observación, por ejemplo, se requiere de la explicación de un hecho, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ver, por ejemplo, que en la hipótesis, esa explicación provisional de un fenómeno o enunciado predictivo se da bajo la forma si A se da, entonces se da B, ¿no? Si A, entonces B, ¿no? Esa relación es de causalidad, ¿ya? Vamos a ver también, por supuesto, ¿no? Que todas las deducciones que se puedan sacar de un estudio, ¿verdad? Van a permitir o bien contrastar o bien refutar, ¿qué cosa? La hipótesis. Y luego la contrastación será, ¿qué cosa? Saber que un caso particular realmente ha sido, ¿qué cosa? Explicado por las hipótesis que han partido desde lo general, ¿no? ¿De acuerdo? Falsar, ¿qué significa? Encontrar excepciones a una teoría, ¿no? ¿Ya? Eso se llama falsar. Verificar, ¿qué significa? Que, por ejemplo, nosotros tengamos a bien poder haber logrado explicar un fenómeno de acuerdo a una ley, a una teoría o a un modelo que ya conocíamos. ¿Se entiende? Vamos a ver los métodos más específicos de la psicología, ¿ya? Vamos a ver los métodos más específicos de la psicología. A ver. Hablamos del método descriptivo, ¿ya? Este aborda un primer nivel del conocimiento científico. Trata de describir los hechos analizados sin intervenir sobre ellos. Es decir, solamente los observa, nada más. ¿Sí? ¿Qué emplea? Encuestas, estudios de casos y estudios observacionales. ¿Sí? Es un método que en todo caso también obliga pues a que nosotros tengamos en cuenta que en él hay ciertos indicadores, que es organizado, que es sistemático. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tipo de encuesta, dice, a ver. Estas analizan el comportamiento de muestras representativas de sujetos para descubrir frecuencias y distribuciones que permiten extrapolar datos a poblaciones más amplias. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que una serie de cuestionarios o encuestas se aplican a un grupo de personas, ¿de acuerdo? Para luego advertir qué cosa, por ejemplo, que dicha muestra puede representarme un universo, ¿no? No es que, por ejemplo, yo voy a estar aplicando encuesta puerta por puerta a todos los habitantes, por ejemplo, ¿de qué? De un distrito. Pero sí puedo más o menos calcular una muestra representativa. Por ejemplo, si son 10.000 habitantes, con que yo tenga 1.000 encuestas, ¿sí o no? Puedo tener, ¿qué cosa? Un reflejo claro de esa población, ¿sí o no? Ya está, ¿ves? ¿Se entiende? Las muestras vienen a ser, ¿qué cosa entonces? Pequeños sectores de toda una población enorme, como para poder aplicarles a ellas, ¿qué cosa?
la encuesta o el instrumento del caso y así recabar datos, ¿no? Recoger datos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Estudio de casos. Analizan el comportamiento de un sujeto o grupo en su contexto específico. ¿Qué significa el estudio de casos? Por ejemplo, que yo pueda estudiar el caso de una persona o de un grupo de personas, ¿sí o no? Y de cómo se comportan estas en determinado contexto específico, ¿no? ¿De acuerdo? Como para poder hacer una descripción acerca de dichos comportamientos. Se me ocurre, a ver, voy a estudiar el pandillaje, ¿no? En el barrio tal, ¿no? Del distrito tal, ¿no? Y voy a tratar de ver qué características tiene la delincuencia en ese sector de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Es el método descriptivo. ¿Mm? Estudio observacional. Registra lo que está aconteciendo en un entorno natural sin intervención ni provocación. Por ejemplo, es el caso de, te decía, ¿no? De un psicólogo educativo que está observando cómo naturalmente un niño que es catalogado como violento está comportándose en la hora del recreo. El pequeño no se da cuenta que el psicólogo lo está observando, pero sin embargo, él está denotando una serie de conductas que el psicólogo está, ¿qué cosa? Tomando en cuenta, ¿no? Está, ¿qué cosa? Analizando. ¿Se entendió? ¿Eso se entendió? ¿Sí? Chicos, otro método, miren, es el llamado método correlacional. ¿Ya? Es el llamado método correlacional. A ver, quiero que lo lea, quiero que lo lea, por favor, mi amiga Estrella Peña. A ver, Estrella Peña se encuentra. Estrella Peña se encuentra presente. Estrella Peña, ¿no? Tienen que estar presentes, ¿ah? Estrella Peña se encuentra presente. A ver, Estrella, ¿eres tú? Estrella no tiene audio, Sí, dice. Bueno, ya, ahora sí tienes audio, ¿ves? Estrella, por favor, ¿podrías leer este cajón? le acabo de conectar ahorita. Ya, perfecto, hija. Muy bien. Buenas tardes, un gusto Ok. conocerte. A ver, dime, ¿puedes leer esta parte, por favor, este rectángulo de plomo? Yeah. El investigador plantea sus hipótesis sobre hechos ya acontecidos o para describir, explicar. No revela causa-efecto. Trata de medir el grado en que dos variables varían de modo con- concomitante, Concomitante, coeficiente de correlación. de correlación. Ya está. Muy bien. Chicos, este método, gracias hija, este método, ¿sí? Lo que busca qué cosa es, por ejemplo, saber cómo la variable A y cómo la variable B se relacionan. A ver, lo voy a poner más claro, ¿ya? Voy a ponerlo más claro. Sabemos que el enamoramiento puede ser causado por muchas cosas, pero yo me doy cuenta de una cosa, que mientras, por ejemplo, en un salón de clase hayan más personas enamoradas, quizá, por ejemplo, la otra variable que es el aprovechamiento o el rendimiento escolar pueda bajar. Ajá. Y quiero estudiar entonces lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es el efecto? A ver, si hay más casos de enamoramiento, ¿bajará el rendimiento escolar? O, por ejemplo, ¿habrá un mejor rendimiento escolar cuando no haya, por ejemplo, qué cosa? Casos de enamoramiento. ¿Se entiende eso? Los estoy balanceando, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Estoy queriendo establecer una relación o correlación, ¿de acuerdo? Trata de medir el grado en que dos variables varían de modo concomitante, es decir, de manera conjunta, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto pueden estar qué cosa? Íntimamente relacionados. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Quisiera escuchar ejemplos, a ver. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? De un estudio correlacional, a ver. Ojo, para que sea un estudio correlacional, no se explica la causa y el efecto. No necesariamente esas dos variables tienen que tener qué cosa, causa y efecto. Yo, por ejemplo, no podría decir que el estudiar más causa enamoramiento,
o que a más enamoramiento, sí o no, se realizan mejores aprendizajes. Es un absurdo, sí o no. Pero sí puedo encontrar que en ciertas situaciones, sí o no, casos de enamoramiento pueden afectar el aprendizaje o el rendimiento escolar. Y puedo también, por ejemplo, dar a entender que el rendimiento escolar, sí o no, puede tener cierta relación en incrementar o no casos de enamoramiento. ¿Me dejo entender? A ver, un caso más, a ver. La autoestima Profesor, influye en el comportamiento. ¿Ah? La educación puede ser, influye en la disciplina. ¿Ah? Ya está. A ver, ¿alguna consulta? profesor, puede ser anorexia con baja autoestima. La anorexia con la baja autoestima. Ya, también, perfecto. Estamos viendo ahí dos variables que no necesariamente una es causa de la otra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que también se pueden, ¿qué cosa? Relacionar, ¿no? Muy bien, claro, así es. ¿De acuerdo? Es el llamado método correlacional, no te olvides, ¿ya? Es el llamado método correlacional, ¿ya? Correlación positiva, ¿sí? La variable independiente viene a ser toda variable que yo puedo manipular, ¿sí o no? La variable dependiente, ¿qué cosa es? Aquella que recibe el efecto de la variable independiente, ¿sí o no? Ambas pueden subir o también, ¿qué cosa? Hay una correlación negativa, ¿no? A más variable independiente, menos variable dependiente, ¿no? ¿De acuerdo? Es la correlación, ¿qué cosa? Negativa. Positiva, que ambas suban. Negativa, que sean inversas una de otra, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? En la perdón, ya, vamos a ver otro ejemplo, Enrique. Mira, concéntrate acá. Observan el puntero. Dice, ¿no? Ejemplo, dice, variable independiente, estar deprimido. Variable dependiente, comer más. Ya está. Entonces decimos, ¿no? ¿En qué relación o en qué grado el estar deprimido implica que uno coma más? ¿O es que, estando deprimidos, nuestro apetito de comer, nuestro apetito disminuye? Ah, ya, dos variables, hipótesis, ¿no? A más depresión, más ansiedad en comer. A más depresión, menos ansiedad de comer. Ah, y estudio en muestras o en casos, ¿sí o no? Si es que esto tiene o no una relación positiva o una correlación, ¿qué cosa? Negativa. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió? Ya está, ya lo entendiste. Muy bien, perfecto, Enrique. Perfecto, perfecto. ¿Ya? ¿Sí, Nicole? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro con el ejemplo que hemos dado? Perfecto, bacán. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Chicos, por favor, tienen que preguntar, ¿ah? Tienen que preguntar, por favor. ¿Ya? Es importante eso. Vamos con el método experimental. ¿Ya? Voy a pedir que por favor alguien me ayude a ver, a leer. A ver. Se encuentra, por ejemplo, Nayeli Moreno. Nayeli Moreno. Nayeli. Sí, Listo, Nayeli. Por favor, hijita, buenas tardes. A ver, buenas léeme, por tardes. favor, esta parte de acá. ¿Sí? El método y sus características en este recuadro plomo, por favor, hijita. Ya. Investigación que permite establecer la relación causa-efecto. Se actúa sobre una variable independiente para comprobar empíricamente las repercusiones que tiene sobre variable dependiente. Muy bien. Ajá, listo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? El problema, a ver, falta de atención y rendimiento de los alumnos de los días lunes, ¿sabes? Más o menos ya. Hipótesis, se debe al desvelo de los sábados en la noche, es decir, los alumnos que están bailando en la noche del día sábado, a la madrugada, al día domingo, terminan cansados y por lo tanto el día lunes vienen, ¿qué cosa? Sin la intención de atender la clase y de rendir, por supuesto, adecuadamente. Muestra, se escogen sujetos, hombres y mujeres voluntarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Que están entre las notas de 5.2 a 5.5 de nota, dice, ¿no? ¿Ya? Tarea de aprendizaje, aprender algo no relacionado con nada. Variable independiente, la cantidad de sueño. Yo voy entonces a controlar cuántas horas van a dormir esas personas. Variable dependiente, número de respuestas correctas en el examen.
Grupo experimental, no les voy a dejar dormir tanto tiempo. Grupo de control, les dejo dormir lo que quieren. Hipótesis nula. Si los cambios efectuados por el experimentador en la prueba no alteran el resultado. Hipótesis alternativa, si varía una condición, los resultados varían. Ya está. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no sé, permito que ciertas personas de mi grupo experimental solamente duerman 3 horas, entonces puedo comprobar claramente que cuando ellos han dormido 3 horas el día sábado, el día lunes tienen una baja nota, un bajo rendimiento académico, ahí hay una relación. He encontrado una causa. ¿Cuál es la variable independiente? La variable que yo puedo manipular. Ejemplo, el número de horas a dormir. ¿Cuál es la variable dependiente? Lo que recibe la acción de esa variable independiente o estímulo. En este caso, el dormir. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. En todo estudio experimental, gracias hija, en todo estudio experimental yo manipulo estímulos, variable independiente, ¿sí o no? Y los manipulo para ejercer efectos. ¿Dónde? En la variable dependiente. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo, ¿sí? Quiero saber si la música clásica, ¿no? Ambiental, puede mejorar o no el rendimiento académico de mis estudiantes. Ya está, del primer año A. Listo. ¿Cuál es el estímulo que yo puedo manipular? La música ambiental, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y cuál es la variable dependiente o lo que va a recibir la acción de ese estímulo? El aprendizaje, el rendimiento. Ya está. He dicho que mi estudio lo voy a realizar en el primero A. Por lo tanto, los alumnos del primero A son mi grupo experimental. Pero voy a tener también un grupo de control donde no voy a aplicar ninguna música experimental, perdón, o música ambiental, y solamente voy a dejar que estudien así en condiciones normales, para luego comparar resultados. Ya está. Ese grupo de control es el primero B. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Por Sí, favor, profe, todo claro. confirmen, ¿sí? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Dime, Profesor, Enrique, ¿qué ¿podría pasó? hacer otro ejemplo? ¿Hija? ¿Podría hacer otro ejemplo, por favor? Ya, listo. Otro ejemplo más. Mira, otro ejemplo más, ¿ah? ¿Ya? A ver, ya. Quiero saber, ¿sí o no? Si es que, por ejemplo, ¿qué te digo? Poner altas calificaciones promoverán que mis estudiantes aprendan más con mayor motivación, o es que en realidad, por ejemplo, puedo volverlos, ¿qué cosa? Muy facilistas, muy conformistas, ¿no? Con las notas y la exigencia que estoy dando. Ya está. ¿Qué voy yo a manipular? Las notas. Es una variable independiente. Todo lo que yo pueda manipular, variable independiente. Variable dependiente es todo aquello que recibe la acción de esa variable independiente, ¿sí o no? En este caso, la motivación. ¿Para qué? Para que puedan, ¿qué cosa? Estudiar. Ya está. Al segundo año A le voy a aplicar estas medidas, pero al segundo año B no voy a aplicarle medida alguna y le voy a poner bajas notas de frente. ¿Esto para qué? Para que al final yo pueda comparar, ¿qué cosa? Resultados. Por lo tanto, el grupo experimental es el segundo año A, donde yo aplico notas muy altas, y el grupo de control para fines de comparación es el segundo año B. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está, excelente. ¿De acuerdo? Así entonces queda, no te olvides. ¿Ah? Bueno, vamos a ver aquí algunas características. Este cuadrito te va a ayudar bastante a que tú lo puedas entender mejor. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de los métodos, su objetivo, procedimiento, su manipulación y sus límites, ¿no? Por ejemplo, a ver, el método descriptivo, ¿cuál es su objetivo? Observar y registrar, ¿qué cosa? Comportamientos o conductas. Procedimiento, encuestas, estudios de casos y observaciones. Manipulación, no hay manipulación de variables, aquí no se manipulan variables. Límites, la observación depende del medio y ahí pueden haber sesgos, ¿no? ¿De parte de quién? Del psicólogo que está observando, ¿no?
¿sí? Método correlacional. Objetivo, detectar relaciones naturales entre variables. ¿De acuerdo? Procedimiento, una asociación estadística, es decir, ver el número de frecuencias en las cuales podríamos hablar de esa relación entre variables. ¿Sí? Manipulación, aquí no se manipulan variables. Límites, habla de asociación, no de causa-efecto. Es decir, en este estudio no estudia la causa y el efecto, solo habla de una asociación que se puede estar dando, pero no necesariamente eso es universal. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? En cambio, en la causa-efecto sí se asume que esa relación es universal, se va a dar siempre. ¿Se entendió eso? Experimental. El objetivo, encontrar relaciones de causa y efecto. Procedimiento. Estudia el comportamiento de uno o más factores a través de la asignación aleatoria. Es decir, estudia comportamientos, ¿sí o no? Tomando en cuenta diversos factores, ¿verdad? Pero no precisamente, por ejemplo, repitiéndolos en los mismos casos, sino también, por supuesto, ¿no? En diferentes casos, en diferentes, ¿qué cosas? Circunstancias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Manipulación. Aquí sí hay, ¿qué cosa? Manipulación de variables independientes. Aquí sí hay una manipulación de estímulos que se dan en laboratorio. ¿De acuerdo? Límites, bueno, se da la generalización de los resultados porque se descubren aquí leyes, ¿no? Leyes de causa y efecto. ¿De acuerdo? Quisiera ponerte ejemplos acerca de estos estudios, ¿no? Más ejemplos. A ver. El método descriptivo, por ejemplo, lo empleó ¿quién? A ver. Lo empleó, por ejemplo, ya está. Lo empleó, por ejemplo, Maslow cuando habló acerca de, perdón, Bandura cuando habló acerca de la autoestima y quería saber cuáles eran los rasgos de una persona con una sana autoestima. El estudio correlacional, por ejemplo, ¿quién lo estudió? A ver, un ejemplo. Ya está. Ebbinghaus, cuando por ejemplo estudió qué cosa, el olvido, ¿sí o no? Él planteaba que, por ejemplo, cuando las letras no son qué cosa, no forman palabras conocidas, ¿sí o no? Las recordamos qué cosa, con mucho esfuerzo, que por ejemplo, palabras que tienen qué cosa, letras que tienen sentido completo, que tienen un sentido qué cosa, conocido, ¿no? ¿Ya? Experimental, Pavlov, cuando por ejemplo qué cosa, manipulaba la aparición o desaparición de comida y sonido de campana para provocar ¿qué cosa? La salivación en ¿quiénes? En los perritos, ¿no? ¿De acuerdo? En los llamados perritos de experimentación de Pavlov, ¿sí o no? Y estos después aprendieron que con diversos estímulos se podía también activar la salivación, no solamente era con la comida. Por ejemplo, un perro puede salivar ante la comida, sí, eso es natural, pero también, ¿qué cosa? Por métodos experimentales se puede lograr que el perro puede salivar con otros estímulos, que no necesariamente son, ¿qué cosa? Por ejemplo, naturales, como la comida. ¿Se entendió? ¿Sí? Profesor, Dime, hija. ¿la introspección en cuál de ellos estaría? En el método descriptivo también llamado observacional, la introspección, como también la extrospección. Así es. ¿Ya? Están dentro del método descriptivo. O también llamado observacional, no te olvides. ¿Ya? Método descriptivo o también llamado observacional. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a hablar del método genético, empleado por Jean Piaget. El método genético es el método por el cual se estudian ¿qué cosa? Diversos casos en un lapso de tiempo para poder ver sus cambios evolutivos en el plano psicológico. ¿Ya? Hablamos de dos tipos, mira. El método longitudinal y el método transversal. ¿De acuerdo? Se entiende por el método longitudinal aquel que se realiza en largo tiempo. Y hay un desgaste, tanto de recursos como también de tiempo. Pero las observaciones de este método son ¿qué cosa? Más precisas y más detalladas. Por ejemplo, fue el método que empleó Piaget cuando estudió a sus hijos, desde la infancia hasta la adolescencia. Piaget era un padre científico dentro de su casa, ¿no? Estudiaba el comportamiento de sus pequeños hijos y de cómo esos iban cambiando a lo largo de las etapas del desarrollo humano hasta lograr ¿qué cosa? La adolescencia.
¿De acuerdo? Él tuvo 3 hijos, a los cuales estudió. Es un método de largo tiempo, ¿sí o no? Hay mucho desgaste de recursos y de tiempo también. Pero la ventaja es que sus observaciones, ¿cómo son? Precisas y detalladas. ¿De acuerdo? En cambio, el método transversal se realiza en grupos o muestras, es decir, no se emplean a los mismos sujetos durante largo tiempo, sino que se emplean muestras, ¿de acuerdo? Ahorro de tiempo y por lo tanto también de recursos. Pero las observaciones no son tan detalladas como, por ejemplo, las tiene ¿quién? El método longitudinal. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Hay una diferencia, ¿no? Entre estas dos formas de ser de método genético. ¿Se entendió? Profesor, ¿podría ser un ejemplo con método transversal? ¿Ya? No sé, ¿qué te digo? Quiero yo estudiar rápidamente, por ejemplo, los aprendizajes en niños de la comunidad de Huaycán. Ya está. Entonces vamos a hacer muestras, ¿sí? Voy a estudiar, por ejemplo, una muestra de niños de 3 a 5 años, luego otra muestra de niños de 7 a 8 años y otra muestra de niños de 9 a 10 años. Ya está, ¿ves? He empleado 3 muestras. ¿Se entiende? No son los mismos sujetos, ¿ah? Y lo voy a hacer para fines de poder, ¿qué cosa? Por ejemplo, a realizar mi estudio en corto tiempo. ¿Se entendió eso? ¿Se Sí, entendió? profe. Ya está. Ese es el método transversal. En cambio, en el método longitudinal, yo estoy estudiando, por ejemplo, ¿a quién? A Graciela y a Ricardo desde sus 2 años y quiero ver todos los cambios que ellos puedan presentar, ¿sí o no? Y dejarlos de estudiar a los 16 años. ¡Aso! Son 14 años que voy a llevar a cabo mis estudios, ¿te das cuenta, no? Pero mis observaciones, ¿cómo serán? Más precisas, más detalladas. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Gabriela me pregunta, profe, la experimentación que hizo Watson con el pequeño Albert, ¿qué sería? Claro, es un condicionamiento. Hay que recordar que Watson aplicó por primera vez el condicionamiento clásico de Pavlov a un ser humano, al pequeño Albert, ¿no? Al quien le provocó una fobia, ¿de acuerdo? Con la rata blanca, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Ya es un método experimental definitivamente. Ya los reflexólogos y los conductistas, ¿sí? Son muy experimentales o son dados mucho a la experimentación en laboratorio, ¿no? ¿De acuerdo? Bajo condiciones controladas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, al pequeño Albert se le provocó la fobia por una rata albina o una rata blanca, ¿de acuerdo? Al principio Albert tenía qué cosa, bien acariciar a esta rata, ¿sí o no? La acariciaba y bueno, no había ningún problema al respecto, ¿se entiende? Pero después vamos a ver, por ejemplo, que esta rata, ¿sí o no? Apenas era percibida por Albert, sus ayudantes de quién, de Watson, comenzaban a golpear un latón con fuerza, ¿no? Para que pueda producirse un sonido bien estruendoso. Y Albert se asustaba, ¿sí? Este proceso de presentar a la rata y luego provocar el sonido fuerte, ¿sí o no? Provocaba qué cosa, que Albert llorara. Y se repitió como 10 veces. ¿Qué pasó en la 11ª vez? Que tan solamente presentándole a Albert, ¿no? La rata blanca, Albert se echaba a llorar. Es decir, como que el miedo que antes no tenía Albert por la rata blanca, ahora sí la tenía. ¿Producto de qué? Del sonido, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Gabriela? A ver, confírmame por favor, Gabrielita. Perfecto, muy bien. Ya está. Excelente. ¿De acuerdo? Vamos con el método clínico, ¿ya? Este método lo emplean, por ejemplo, también los psicólogos que realizan terapias, ¿no? Implica el diagnóstico y luego la terapia psicológica, ¿no? Es terapéutico, es decir, da tratamiento, pero también, ¿qué cosa es? Preventivo. ¿Dónde se realiza? Se realiza en consultorio, ¿ya? A ver, implica establecer una relación de sana confianza entre el paciente y el psicoterapeuta, ¿ya? Rapport significa eso, ¿no? Proviene del francés rapporteur, que significa llevar a cabo algo. Este elemento es utilizado para definir cómo se relacionan o comportan las personas entre sí, es decir, cómo es la empatía y la aceptación que pueden tener entre ellas al momento de convivir. Chicos, ¿esto qué significa en un lenguaje más simple? Que el psicólogo tiene que lograr que su paciente entre en confianza con él. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa si, por ejemplo, tú eres un paciente y vas a un psicólogo que no te inspira confianza? La terapia no va a funcionar. ¿Ah? Porque no hay confianza, no te sientes bien, no te sientes a gusto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te cae bien tu psicólogo o tu psicóloga? Y ha logrado tener una sana confianza contigo, por supuesto, en el ámbito profesional. Uno se siente bien, ¿sí o no? Uno quiere retornar de nuevo, ¿sí o no? Uno quiere volver de nuevo, ¿sí o no? Ya está, ¿ves? Eso se llama rapport, ya no te olvides, ¿ya? Relación de sana confianza, ¿no? Entre el paciente y el psicoterapeuta. ¿Para qué? Para que la terapia pueda también, ¿qué cosa? Tener los efectos deseados, ¿no? ¿De acuerdo? Ejemplo, dice, un psicólogo clínico atiende en su consultorio por vez primera el caso de una persona con problemas de comportamiento sexual, logrando que las primeras sesiones sean bien recepcionadas por parte del paciente para que así logre con entusiasmo ser honesto y sincero con narrar sus afecciones para así ser ayudado con la terapia que se le aplicará. Ya sabes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa persona no tiene ya no tiene una confianza con su psicólogo? No le va a contar sus intimidades. No le va a contar, por ejemplo, qué cosa, ¿no? Lo que lo atormenta, lo que lo inquieta, lo que lo molesta, ¿no? Porque no hay confianza. Entonces, este método, el llamado método clínico, tiene bastante cuidado con generar ese llamado rapport, ¿no? No te olvides esa palabrita, ¿ya? Rapport, ¿ya? Proviene del francés rapporter, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Todo ok, chicos? Perfecto, Gabriela, muy bien, ¿ya? Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Muchas gracias, ¿ya? Gracias por su atención. Vamos a desarrollar nuestra separata de autoevaluación. Ustedes ya la tienen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿Ya tienen ustedes esa separata? Sí, profe. Perfecto. Vamos a repasarla rápidamente y vamos a dar respuestas, ¿sí? Quiero que marques, por favor, quiero que marques, ya un ratito yo voy a ubicarme con bajarme también esa separata y poderla poner en el Zoom, ¿ya? ¿De acuerdo? Dame un tiempito, por favor, ¿ya? Chicos, visualizan, por favor, la separata en mi pantalla. ¿La visualizan o no? No, No, profesor. no. ¿No? ¿La visualizan o no todavía? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Un ratito, dame un tiempito, por favor. Ajá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Ya está, ¿verdad? Gracias Nayeli, gracias Marisol por la confirmación. Muchas gracias. Ya se puede observar. Muy bien, chicos. Vamos a ver aquí entonces algunas preguntas con respecto al tema del día de hoy. Que de por cierto, es una primera etapa, porque luego vamos a estudiar la siguiente clase, escuelas y enfoques de la psicología. ¿De acuerdo? Aquí hemos abordado ¿qué cosa? Concepto de psicología, funciones de la psicología, ramas de la psicología, métodos de la psicología. No te olvides, ¿ya? Son esos 4 subtemas que hemos tratado el día de hoy. ¿Se entendió? La próxima semana estamos estudiando tanto escuelas como enfoques. ¿Sí? Muy bien.
Vamos con la pregunta número 1, ¿te parece? A ver, en cuanto a la psicología, se podría precisar que la psicología en el ámbito objetivo estudia el comportamiento tanto objetivo como subjetivo. ¿Qué dices? ¿Mm? ¿Verdad? Dedo, sí o no, lo habíamos dicho, ¿ah? ¿Sí? El comportamiento objetivo es la conducta y el subjetivo son los procesos mentales, ¿no? A ver, dice segundo punto. Al afirmar que es un paciente con amnesia debido a una lesión cerebral, la finalidad de la psicología que se ha expresado es la descripción. ¿Qué dices? A ver, ¿ahí hemos descrito algo o hemos explicado algo? Es la explicación, ¿sí o no? Porque estoy diciendo que una amnesia tiene como causa una lesión cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué cosa es? No es descripción. ¿Es qué cosa? ¿Explica? Explicación. Dice, la psicología estudia la vida mental a través de la observación y descripción del alma. ¿Del alma? ¿Del alma? No, 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 no. La psicología estudia el psiquismo humano. El alma ya es un concepto que se ha quedado tan solamente en el ámbito de la religión y no puede estar participando dentro del ámbito de qué? De la ciencia, ¿sí o no? ¿Qué marcamos, chicos? A ver, ¿cuál es la clave? Ah, claro. ¿Sí? Avión es la clave. Muy bien, Tania. Excelente, Alelí. Muy bien. Marisol, perfecto, perfecto. Es la alternativa A. Vas apuntando, por favor, ¿ah? ¿Ya? Es la alternativa A. ¿Sí? Muy bien. Proseguimos, ¿ah? ¿Cuál de los siguientes fenómenos no es un hecho psicológico? A ver, ¿cuál de los siguientes fenómenos no es un hecho psicológico? Dice, a ver, obtener un premio en el concurso de natación, así sea de segundo puesto por parte de Ricardo. Felicitar a un amigo por su cumpleaños y que éste sea agradecido. Cepillarse los dientes antes y después de cada comida. Detener un vehículo ante la luz roja del semáforo debido al temor de una multa. Ajá. A ver, un hecho psicológico tendría que poder ser ¿qué cosa? Explicado, sí o no. ¿Qué marcaríamos? A ver, en la número 2. ¿Hay respuestas? A ver, a ver, a ver. Enrique Ambrosio dice la A, profesor. ¿Mm? Maylí dice la C, profesor. Ujú. Perdón, la pregunta es, no es un hecho psicológico, ¿ah? No es, no es, no es un hecho psicológico. A ver. Ujú. Claro, K es la clave. Así es. ¿Ya? K es la clave, muy bien. Así es. K es la clave. ¿Ya? C es la clave, muy bien. Claro, claro. Así es. Vamos con la pregunta número 3. A ver. La observación del comportamiento adhesivo de un niño, o por ejemplo, la toma de registros acerca de los hábitos de consumo de drogas en la juventud y sus comportamientos antisociales. ¿Con qué propósito psicológico se realizaría? A ver. ¿Ah? La observación tiene que ver con la descripción, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver. ¿Con qué sería? A ver. ¿Cuál es la respuesta en el número 3? A ver, en el número 3. La A dicen algunos. Algunos dicen la D. ¿La A o la D? ¿Ah? Controlar. No, no se está planteando cómo se va a controlar ello, ¿no? Cuidado. Claro, la A es la clave. Muy bien, así es. A es la clave, perfecto. En el número 3, la A es la clave. Es la descripción, ¿sí o no? Que tiene que ver con la observación, ¿verdad? Y luego después, ¿qué cosa? Por ejemplo, ver qué relación tiene con qué, con los comportamientos antisociales. ¿Qué cosa? El comportamiento agresivo o el consumo de drogas en la juventud, ¿no? Y cómo estos tienen que ver con los comportamientos, ¿qué cosa? Antisociales. ¿Ya? Claro. Esa es bien la clave. ¿Sí? A ver, chicos, la número 4. Profesor, Dime, hija, dime. y cuando dice registrar, ¿no sería un tipo de controlar? No, es que en el control, vuelvo a repetir, nosotros ya operamos con variables para poder modificar conductas. ¿Entiende? ¿Entiende, no? Eso es controlar.
Controlar ya implica la intención de parte del psicólogo por operar con variables. Y aquí en el enunciado no estamos viendo todavía eso. ¿Se entendió, hija? Sí, profe. Perfecto. A ver, la número 4, a ver, la número 4. Resolvamos la número 4, a ver. ¿Qué podríamos marcar? Lee bien, lee bien. En cuanto al comportamiento humano, se podría decir que... ¿Qué marcamos? A ver, ¿toda conducta o comportamiento humano expresa instintos de supervivencia? No necesariamente. Las reacciones nerviosas no se pueden estudiar debido a que son breves y súbitas. Todo lo contrario, se pueden estudiar. La reflexología las estudió. Procesos de la vida mental son formas hipotéticas de cómo comprender la forma de procesar información. Claro, esa es la clave. Si la número 4, la alternativa es C. Perfecto, Arely, perfecto, Heidi, perfecto, Enrique, Nicole, Gessel, muy bien. Claro, C es la clave, perfecto, perfecto. Dedo dice, la finalidad de la psicología es poder tratar traumas y problemas psicopatológicos de las personas. No es su único fin, en realidad, ¿no? ¿Ya? Puede ser uno de los tantos fines que tiene la psicología, pero no es un fin exclusivo de ella. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, la respuesta correcta es casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el número 5, a ver. Cuando se produce un estado afectivo emocional, por ejemplo, el hecho de vivenciar un temblor, ¿qué tipo de comportamiento se produce principalmente en el sujeto? A ver, a ver, a ver, a ver. Interesante. Vamos a ver. Bueno, ya Enrique me dice dedo, Gessel, casa, Arely dedo, Maylí dedo, Nicole dedo, ya está. Stephanie también marca D, ¿de acuerdo? Gabriela también la D, Marisol la D. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, dice, un comportamiento fisiológico por las reacciones que acompañan a las emociones. A ver, pero no me están diciendo que necesariamente se tenga que correr, ¿no? No puede ser avión. Tampoco, ¿qué cosa es? Una reacción o un comportamiento verbal, ¿no? Es fisiológico, claro, muy bien. Es fisiológico, perfecto, Maciel, muy bien, perfecto, Marisol, Gabriela, Stephanie, perfecto, perfecto. Dedo es la clave, ¿sí? Dedo es la clave, en el número 5. ¿De acuerdo? En cuanto al comportamiento, se puede precisar que, a ver, en cuanto al comportamiento, se puede precisar que, hay comportamientos verbales y no verbales. Se pueden expresar en motrices y encubiertos. A ver. Implican reacciones fisiológicas y verbales. Pueden ser conscientes y no conscientes. A ver, a ver, a ver. Respuestas, respuestas. Enrique dice, la B, profesor. La B. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. A ver. A ver, en cuanto al comportamiento, se puede pensar que hay comportamientos verbales y no verbales, por supuesto. ¿Sí? Cuando yo hablo, también cuando hago gestos y no hablo, sí o no, ¿verdad? Se pueden expresar en motrices, es decir, en movimientos, claro, como también en cubiertos, claro, por supuesto. Yo podría no estar moviéndome y sin embargo estoy pensando, razonando, ¿sí o no? Verdadero, Implican reacciones fisiológicas y verbales, claro, también. Pueden haber comportamientos como, por ejemplo, el que me tiemblen las manos o el llenarme de mucho miedo y tener, ¿qué cosa? Por ejemplo, paralizadas mis piernas, ¿no? Verbales, que esté gritando, vociferando, que esté, no sé, declamando una poesía a mi amada, ¿no? Conscientes, claro, cuando estoy despierto. No conscientes, claro, también por supuesto. Puedo a veces hasta ni siquiera advertir que estoy caminando, ¿sí o no? Pero sin embargo lo estoy haciendo. Fallaron. Todas son verdaderas. ¿Ya? Todas son verdaderas. ¿De acuerdo? Todas son verdaderas. ¿Ya? Acá hace la clave. Muy bien, Mayli. Mayli sí le dio al bolo, como quien dice, sí le dio al blanco. ¿Ya? Vamos con la número 7, a ver. La número 7. ¿Qué marcamos en la número 7, chicos?
Dedo, me dicen por aquí, Maylí, Arelí, Jennifer, D, profesor, la D. Stephanie plantea que es la A. ¿Ah? ¿Respuestas? A ver. ¿Hemos leído bien? Maylí. Dice, a ver, ¿no? Si, por ejemplo, se quiere estudiar un nuevo síndrome que se está registrando y viendo como constante en varios casos, pero todavía no se ha podido ver sus reales repercusiones y menos su tratamiento, entonces se haría mención de la rama de la psicología llamada. Rama de la psicología llamada. ¿Qué rama de la psicología estaría estudiando, por ejemplo, este síndrome, verdad? Que todavía no se ha podido ver sus reales repercusiones, es decir, que todavía está todavía en estudio, ¿no? ¿Ah? ¿Qué rama sería? A ver, ¿qué rama sería la que tendría que estar estudiándolo todavía en el plano de la investigación teórica? Claro, muy bien, chicos, excelente. Es la llamada psicopatología, porque estudia las anomalías del comportamiento con fines de ¿qué? De conocerlos, ¿verdad? Con fines de poderlos conocer nada más todavía, no de darles tratamiento todavía. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es como decir, por ejemplo, ¿no? Que el coronavirus hoy en día está siendo estudiado por virólogos, ¿no? Por virólogos. Pero luego después, esos estudios serán luego aplicados, ¿por quiénes? Por los médicos, ya básicamente, ¿no? Por los médicos, por ejemplo, por los infectólogos, ¿no? O por personas, por ejemplo, como los neumólogos, ¿verdad? Es decir, vamos a ver que el conocimiento primero, científicamente hablando, tiene que ser producido en el plano teórico. En la psicología, en este caso hablamos de la psicopatología, que estudiaría primero un síndrome para saber en qué consiste, cuáles son sus causas, cuáles son sus implicancias. Y luego después, el psicólogo clínico elabora una terapia para poder resolver dichos problemas. ¿Se entendió? Ese es más o menos el sentido, ¿ya? Ese es más o menos el sentido. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la número 5, ¿cuál es la respuesta entonces? Ya habíamos dicho, ¿ah? Están retrasando, creo. ¿Ah? En el número 7 la alternativa es D, ¿ya? La alternativa es dedito. No te olvides, ¿sí? Hablamos de la psicopatología. Chicos, ¿y qué es la psiquiatría? ¿La psiquiatría es una rama de la psicología o no? ¿La psiquiatría es una rama de la psicología o no? No, Perfecto. ¿Por qué no, corazón? Dime, a ver. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? porque se encarga de llevar recetas y eso es más médico, por así decirlo. Perfecto, corazón. Muy bien. La psiquiatría es una rama de la medicina, ¿sí? Psiquiatra no es lo mismo que psicólogo. Cuidado, el psiquiatra es un médico. Y claro, como bien dice mi amiga, puede recetar. ¿Puede recetar qué cosa? Compuestos farmacéuticos para poder alterar la bioquímica neuronal. El psicólogo no receta ni siquiera un desenfriol. El psicólogo tiene que ver con el aspecto, ¿qué cosa? Comportamental, con el comportamiento y su relación con el entorno, con el medio. Profesor, ¿quién es más? ¿Quién es menos? No, ambos se complementan y su complementación es valiosísima para poder, ¿qué cosa? Por ejemplo, dar cuenta de cómo solucionar, ¿qué cosa? El tratamiento de problemas de este tipo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona con esquizofrenia requiere de medicación, ¿sí o no? Tiene que tomar medicamentos, ¿de acuerdo? Pero también, por supuesto, requiere también de terapia. ¿Para qué? Para que él, dentro de su familia y también sus familiares, puedan convivir adecuadamente con él. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Se complementan entonces, ¿ya? Se complementan entonces. Vamos con la pregunta número 8. A ver. La pregunta número 8. Resuélvemela, a ver, por favor, dame tentativas de respuesta. En la número 8. Dedo, me dice Enrique, Maciel, Arelí, Stephanie, Ateli, Aleli, perdón, Fiorella, Tom, Marisol, ¿no? ¿De acuerdo? Matías también me dice la D, profesor, la D, la D. Maylí también, profesor, la D, es la respuesta la D. A ver, vamos a ver. Leemos. Rosalín está tratando de recordar dónde puso las llaves del armario. Para ello se siente y repite mentalmente todo lo que hizo antes de perder la llave, con la esperanza de recordar dónde las dejó. En este ejemplo se aprecia. Ajá. A ver. Avión dice, la preocupación de Rosalín por haber perdido las llaves, lo cual hace que manifieste una emoción. ¿Emoción? Bueno, no está claro que aquí me estén mencionando que ella tenga una emoción. B dice,
Es recomendable que realice ejercicios de respiración para recordar lo que dejó olvidado. Ujú. Pero me están pidiendo lo que se aprecia, ¿no? En esa situación, no tanto lo que podría ser. Se dice, la acción de deseos inconscientes hizo posible que se olvidara sobre dónde dejó las llaves. Ujú, el inconsciente, el olvido. Pero según la teoría freudiana que habla del inconsciente, todo lo que se olvida se aloja en el inconsciente cuando es desagradable, cuando es traumático, cuando es, por ejemplo, vergonzoso, ¿no? No puede ser la clave. Dice, se evidencian procesos psíquicos cognitivos como la imaginación y la memoria para alcanzar un objetivo. Claro, muy bien, chicos. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? En la número 8, la alternativa B es la respuesta, ¿sí? Claro, tanto la imaginación como la memoria son procesos psicológicos cognitivos, ¿de acuerdo? Que bueno, están siendo empleados para alcanzar, ¿qué cosa? Un objetivo, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta 9, a ver, quiero que la lean bien, ¿ah? No quiero que se lancen a la piscina sin analizar previamente, ¿ah? ¿Ya? A ver, leamos con calma. Quiero respuestas. ¿Mm? A ver, quiero respuestas. La A me dicen por aquí. La A me dicen por aquí, ¿no? Heidi, Nicole, Matías, me dicen la A. Mailí también me dice la A. Vamos a ver. La actividad fisiológica del cerebro constituye la base biológica de los procesos psíquicos. Sí, verdadero. Los procesos psíquicos forman modelos de la realidad y permiten la regulación de la conducta. Claro. También, ¿no? Por ejemplo, por el pensamiento, yo puedo formar modelos de cómo, qué cosa, razonar un problema, ¿no? Y en base a ello puedo, qué cosa, luego dar conductas al respecto. Verdadero. Los procesos cognitivos y los procesos dinámicos son dos formas de los procesos psíquicos. Claro, se le entiende por dinámicos a los procesos, por ejemplo, motivacionales, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, también eso es verdadero. La conducta o comportamientos sirven para expresar los procesos psíquicos. Claro, por supuesto, así es. Mediante una conducta yo puedo, ¿qué cosa? No sé, representar lo que estoy sintiendo. Cuando, por ejemplo, me agarro mi rostro, ¿verdad? Y comienzo a patear las cosas, estoy mostrando mi cólera, mi disconformidad, ¿no? Por ejemplo. A través de los procesos psicológicos se expresa la conducta. También, claro, eso es verdadero. A través de los procesos psicológicos se expresa la conducta. También es recíproco. Así es. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Ves la clave? Pero, profesor, ¿los procesos psicológicos no expresan la conducta? ¿En qué? Bueno, la respuesta es B. Sí, Enrique, la respuesta es B. ¿O hay alguna duda? A ver. Esa pregunta de antes no entiendo. Ya. Disculpa. Ya está. Ya, listo, perfecto. No, es la alternativa B, ¿ya? Como bien se ha dilucidado, la alternativa es B. ¿Se entendió? ¿Ya? Ya, perfecto. Sí te entendí, Enrique, te entendí. Ya está. La alternativa es A. ¿Sí? ¿Queda clara esta pregunta, chicos? ¿Hay alguna duda con esta pregunta? ¿Queda clara? ¿Algo que te suscite duda para poderlo explicar? ¿Todo ok, verdad? Proseguimos. Si no, activa tu audio también, por favor, ¿ya? Para que pueda ser mucho más fluido. ¿Sí? A ver, en el número 10, la B, hija, la B. La alternativa B. ¿Ya? La 9 es la alternativa B, Mailí. 10, a ver, ¿verdadero o falso? A ver. Al ocuparse la psicología del estudio de la conducta, olvida de estudiar los procesos psíquicos. No necesariamente. A ver. Al ocuparse la psicología del estudio de la conducta, bueno, o sea, aquí me están hablando quizá del caso, por ejemplo, que muchos conductistas que le dan mucha importancia solo a la conducta, olvidan de estudiar los procesos psíquicos. Hay que ponerlo así mejor, ¿ya? Hay que ponerlo así, ¿no?
Al ocuparse la psicología conductista del estudio de la conducta, olvida de estudiar los procesos psíquicos, verdadero. ¿Ya? Hay que hacer ahí una aclaración, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está, a ver, seguimos. La psicología cuando estudia los procesos psíquicos es una ciencia formal. Falso, no es una ciencia formal. La única ciencia formal es la lógica. ¿Ya? La psicología, en cambio, ¿qué cosa es? Una ciencia ecléctica, es una ciencia que tiene tanto un ámbito práctico como un ámbito, ¿qué cosa? Por ejemplo, teórico, ¿no? ¿De acuerdo? La psicología es una ciencia fáctica y formal. Eso depende si estudia la conducta o los procesos psíquicos. A ver, aquí por formal no se entiende tanto que estudia qué cosa, las leyes del pensamiento, sino que el objeto de estudio no es algo concreto. Ah, caray, me equivoqué. Disculpen, disculpen. En el segundo punto, a ver, en el segundo punto, chicos, dice, a ver, la psicología cuando estudia los procesos psíquicos es una ciencia formal, claro, por su objeto de estudio. A ver, no sé si tú recordarás la clasificación de las ciencias. Hay ciencias que son fácticas o concretas y hay ciencias que son formales o abstractas, ¿sí o no? Ya está, ¿ves? Cuando hablamos de la conducta, estamos hablando de algo concreto. Pero también cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos mentales, estamos hablando de algo abstracto. Ah, ya, claro, claro. Chicos, la segunda es verdadera, la tercera también es verdadera, ¿ya? ¿Sí? La primera, si es que lo arreglábamos, también era qué cosa? Verdadera, ¿no? ¿Ya? Verdadera la primera, ¿ya? La segunda es verdadera. La tercera es verdadera. ¿De acuerdo? Dice, la psicología es una ciencia fáctica desde el punto de vista epistemológico. Ujú. No, 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 no. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver que, por ejemplo, la ciencia también es una ciencia formal. ¿De acuerdo? Y la epistemología reconoce qué cosa esos dos ámbitos. ¿Se entendió? Por favor, chicos, en la alternativa 10, perdón, en la pregunta 10, la alternativa B, cambiamos ya, digamos, verdadero, 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 falso, ¿ya? Verdadero, 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 falso. ¿Se entendió? Verdadero, verdadero, Profesor, falso. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿podría ser ejemplo para diferenciar la fáctica de la formal? Ya, por ejemplo, las ciencias fácticas son las ciencias que estudian hechos concretos, hechos observables. Por ejemplo, la física, la química, la biología y la psicología, si es que me hablas de la conducta. ¿Sí? Son ciencias que tienen algo en común. Sus objetos de estudio se pueden observar, se pueden ver. ¿Se entendió? En cambio, una ciencia es formal o abstracta cuando su objeto de estudio no se puede ver y son solamente representaciones. ¿Se entendió? Es el caso, por ejemplo, de la lógica. Es el caso, por ejemplo, de la matemática. Es el caso, por ejemplo, de la psicología si es que apuntamos a los procesos mentales, ¿no? Por eso la psicología, ¿qué cosa es? Una ciencia que tiene esas dos caras, se podría decir, ¿no? Una cara fáctica o concreta, que estudia la conducta, y una cara formal o abstracta cuando estudia, ¿qué cosa? Los llamados procesos mentales. ¿Se entendió, hija? Sí, profesor. Ya está. Tiene esas dos características en todo caso. No es fácil a veces clasificar a la psicología porque tiene esas dos caras, se podría decir, ¿no? ¿De acuerdo? 11, a ver, la psicología es una ciencia, pues estudia hechos. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podría encajar ahí? ¿Formal? Pues estudia hechos intangibles o abstractos. Una ciencia fáctica, ¿no? Pues estudia qué cosa? Hechos tangibles o empíricos, como por ejemplo, ¿qué cosa? La conducta, ¿sí o no? Ya está, muy bien, excelente, excelente, excelente. Ya, dedo de la clave, perfecto, chicos, perfecto, perfecto. ¿Mm? A ver, la pregunta número 12. Con respecto a los procesos psíquicos, señale verdadero o falso según corresponda. Pueden ser deseados o no deseados, claro, porque son conscientes, definitivamente, verdadero. Pueden ser, solo son de naturaleza cognitiva, falso. Pueden ser también afectivos, pueden ser conativos, ¿sí o no? Falso, falso. Son estudiados por la psicología formal, claro, porque son procesos psíquicos, ¿sí o no? Muy bien. Son, son transferibles. ¿Qué se entiende porque son transferibles? A ver, ¿alguien sabe?
que se pueden, ¿qué cosa? Por ejemplo, comunicar, que se pueden también, ¿qué cosa? Por ejemplo, luego expresar, ¿sí o no? Hacia otras personas, hacia otros psiquismos. Claro, verdadero. ¿Qué marcamos? En el número 12, B, ¿no? ¿Ya? Claro, se puede mostrar en la conducta, sí es, claro. Claro, se puede mostrar en la conducta, pero a veces también, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que te quiere mucho y que expresa sus deseos solamente en su cabeza, pero nunca te los dice. No necesariamente las va a manifestar en conductas. ¿Mm? ¿No? Aunque más es el caso de las chicas a veces, ¿no? No se manifiestan en conductas muchas veces lo que pensamos o lo que sentimos, ¿sí o no? Porque nos da roche, nos da palta, qué sé yo. Pero sin embargo, lo sentimos. Sin embargo, los expresamos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver, en el número 12 estamos diciendo que la clave es beso. ¿Ya? En la 12 la clave es beso. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya, Nicole? ¿Sí? Es la alternativa B. Es la alternativa B. ¿Sí? Vamos con el número 13, a ver. La percepción, la imaginación, la memoria, los deseos, intereses y valores son todos ellos responsables de la imagen que tenemos de la realidad. Estos procesos son de naturaleza, a ver, ¿qué marcamos? Cognitiva y también afectiva. Muy bien, claro. 13 y 12, claro. Ya está, perfecto. ¿Sí? 14 dice, la actitud prejuiciosa que tienen algunas personas hacia las personas de color o hacia otras de distinta orientación sexual, considerándolas inferiores o anormales, refleja una imagen de la realidad en la que se aprecia la influencia de los procesos psíquicos de tipo. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, de la aceptación o de rechazo, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Ah? Es un tipo de qué, de procesos psíquicos de qué tipo, a ver, la actitud prejuiciosa que tienen algunas personas hacia las personas de color o hacia otras de distinta orientación sexual, considerándolas inferiores o anormales, reflejan una imagen, ya claro, si hablamos de la imagen de la realidad, no chicos, cuidado, por procesos psíquicos podemos entender que pueden ser afectivos, volitivos, conativos o cognitivos, no son prejuiciosos, ¿ah? El prejuicio es otra cosa. Me están preguntando por procesos psíquicos y me están hablando de una representación, es decir, de unas ideas o creencias que yo tengo como para alimentar dichos prejuicios. Cognitivos, ¿ya? Cognitivos, me están hablando de procesos psicológicos, no te olvides. ¿De acuerdo? 15. ¿Cuál de las siguientes alternativas hace referencia al objeto de estudio de la psicología científica en sus ramas prácticas o aplicadas? Práctica o aplicada, ¿sí? Práctica o aplicada. Realizar nuevas teorías de la personalidad en centros de investigación dentro de las universidades. Esa es una rama pura. Estudiar la mente y el alma desde especulaciones racionales en un foro virtual. No, eso es especulación, eso es filosofía. Me están pidiendo rama práctica. Elaborar estudios acerca de los medios informáticos virtuales y los desórdenes de personalidad asociados a ellos. Eso como que suena a una investigación teórica. Dedo. Propiciar el tratamiento para una óptima resocialización de los presos de un penal. Claro, esa es la clave. Me están preguntando por lo que es qué cosa, relacionado con la práctica, con la psicología aplicada. Ahí hablamos de la psicología penal, ¿sí o no? Y de las posibles, ¿qué cosa? De los posibles tratamientos para poder lograr, ¿qué cosa? Una adecuada resocialización, ¿no? ¿De quién? Del preso que está en prisión y que quiere, ¿qué cosa? Readaptarse, ¿no? A la sociedad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante, por favor, que sigamos estudiando, chicos, ¿ya? ¿Sí? A ver. A ver, me dicen, ¿y por qué la C no, profe? Me dice Alonso. ¿Dónde? ¿En la número 15? A ver, en la 15 dice, elaborar estudios acerca de los medios informáticos virtuales y los desórdenes de personalidad. Es que, mira, estamos hablando de todavía un estudio posible que trataría de estar viendo si hay relación o no entre los medios informáticos y la personalidad, ¿eh? Mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No es tan práctico que digamos todavía ello. En cambio, esto sí, ¿ya? Ver la terapia eficiente para poder, ¿qué cosa? Resolver este problema. ¿Se entendió? Ah, ya, a ver. Lo conativo tiene que ver con la motivación, claro. ¿Tiene que ver con qué? Con las necesidades y cómo las vamos a satisfacer, dirigiéndolas hacia ciertos objetos de deseo, ¿de acuerdo? Claro, cuando nosotros escuchamos el término conativo, rápidamente asociémoslo a la motivación y a las necesidades, ¿ya?
Buena Profesor, ¿y aclaración, volativo? Enrique. Buena aclaración. ¿Perdón? Volativo. Volitivo, volitivo. Volitivo Volitivo. tiene que Ajá. ver con la voluntad. Y la voluntad aquí se entiende como un proceso que en todo caso es inherente al ser humano, que lo hace consciente de lo que desea y cómo lo va a lograr. Y qué es lo que debe de hacer para lograrlo. ¿Se entiende? Los animales tienen motivación, pero no tienen voluntad. En cambio, el ser humano tiene motivaciones y tiene voluntades, ¿no? La voluntad hace que el ser humano sea consciente de qué es lo que debe de hacer para lograr qué cosas, sus objetivos y sus metas. Eso es lo volitivo, ¿ya? Son 4 aspectos de nuestra personalidad que también incluyen procesos. Procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos conativos, procesos volitivos. No te olvides, ¿ya? Son 4 aspectos de nuestra personalidad, ¿sí? Muy bien, chicos. Quedo de ustedes bastante agradecidos por su atención, ¿ya? Y también por la participación. Tenemos que lograr realizar esto, ¿sí? Tenemos que lograr darle también una viabilidad y también la interacción del caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor, si tienen también alguna consulta, me la hacen llegar mediante el profesor Brian, no hay problema. ¿De acuerdo? Ya Marisol, gracias. Gracias Nicole, gracias Arely, gracias Gabriela. Maciel, muchas gracias por tu atención. Matías, perfecto. Gracias Fiorella, gracias Mailí. Maciel, Matías, perfecto, muy bien, gracias. Gracias a ustedes, a Brigitte, a Lali, a Heidi, a Mailí, gracias. Tania, muchas gracias por tu atención. Tom, también, Stephanie, perfecto. Rachel, Erika. Quisiera que por favor todos ustedes tengan muy en cuenta que hay que seguir estudiando, ¿ya? Escuchaba a un estudiante, esto para terminar, que me decía, profe, creo que estudiar virtualmente tiene una gran ventaja. ¿Cuál es? No me distraigo. Si es que en todo caso me he ido a mi cuarto, profe, y estoy ahí en una silla bastante compacta, estoy prestando atención, profe, creo que hasta me recuerdo mucho mejor lo que he estado, qué cosa, ¿no? Analizando, escuchando, viendo, y bueno, sí, profe, me siento bien. Ah, ¿ya ves? Estamos viendo que también con unos buenos hábitos al respecto podemos también, qué cosa, lograr una buena atención y una buena clase provechosa, ¿sí? Cuídense mucho, queridos hijos, ¿ya? Siempre resguárdense bien, por favor, ¿sí? Resguárdense bien, por favor. Cuiden también a los suyos, ¿sí? Tengamos también la precaución del caso y los hábitos de higiene que ya de por cierto sé que también en tu casa se están manifestando, ¿ya? Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego.